Hace ya 2 años, y vamos a ver un cronograma, todos los pasos rigurosos que nosotros hemos seguido en el proceso de endeudamiento público que tiene que seguir cualquier tipo de organización pública en el Estado y las municipalidades en particular. Lo primero es vinimos al Consejo en diciembre del 2012 y lo que hicimos fue evidentemente aprobar un nivel, la autorización para solicitar el endeudamiento. Hemos avanzado con los due diligence, hemos avanzado con la aprobación del MEF. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar deuda. Este es un elemento central, o sea, aquí hay reglas fiscales que se cumplen y estas reglas fiscales las mide escrupulosamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Y nosotros incluso lo que hemos hecho es plantear sugerencias para estas reglas fiscales, que la verdad algunas de ellas ya son un poco anacrónicas y están desfasadas en el tiempo, pero bueno, son las reglas con las cuales nosotros jugamos. Y entonces, acá están todos los pasos por los cuales hemos pasado para lograr la aprobación del endeudamiento, que como ustedes saben, terminó con el informe de Contraloría que se recibió hace aproximadamente 3 semanas. Y acá hay un mensaje importante. Todo este recorrido que está aquí, lo que hizo fue que evidentemente nosotros necesitábamos finalizar este proceso para ingresar en el proceso de emisión de bonos. O sea, y paralelamente a esto, lo que nosotros teníamos, si puede hacer un clic por favor, era el desarrollo de todos los proyectos de inversión. O sea, son dos tipos de estrategias que se trabajaron de manera paralela. Todo el proceso de autorizaciones y todo el proceso de formulación de proyectos de manera paralela. ¿Para qué? Para llegar en condiciones con las autorizaciones, con los permisos del MEF, de la Contraloría y paralelamente con llegar con los proyectos y los expedientes finalizados para entrar en un proceso de emisión de deudas. Por estas razones es que no se podía hacer esta emisión de deuda ni a finales del 2012 y mucho menos en el primer trimestre o del 2013, cuando evidentemente pues había un proceso político que superar, ¿no? Entonces, estas son las razones que explican por qué nosotros necesitábamos terminar esto para poder iniciar un roadshow y realizar una operación de endeudamiento vía una emisión de bonos. Este elemento también es bien importante, ¿ya? Porque es un proceso dinámico. Acá no para la formulación de proyectos, la formulación de proyectos continúa y lo que nosotros vamos a tener es en los próximos meses que, por ejemplo, en el caso de Barrio Mío, hay 200 millones de soles más de proyectos formulados que van a ingresar el próximo año. Entonces, es bien importante entender de que la dinámica de formulación de proyectos que ahora se realiza a través de Invermed, a través de MAPE, o a través también de CERPAR, que tiene sus propios mecanismos de formulación para lo que es parques públicos, va a continuar. Y, por lo tanto, la necesidad de recursos futuros va a ser necesaria. Es bien importante entenderlo porque aquí no se paraliza el proceso de inversión pública, sino todo lo contrario. Porque nuestra filosofía es, lo hemos dicho, primero utilizar nuestros recursos, luego cuando se acaban nuestros recursos, que son cada vez mayores como ustedes los han visto, utilizar mecanismos de endeudamiento público y cuando se acaben los mecanismos de endeudamiento público y ya tengamos todos los proyectos no solo formulados sino ejecutados, habrá que ir a tocarles la puerta a las instancias correspondientes para que nos puedan financiar estos paquetes adicionales que se siguen formulando durante este año y durante el próximo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es un sistema robusto de inversión pública que ya funciona, un banco de proyectos que le vamos a dejar a la ciudad en este año y el próximo año y que van a requerir el financiamiento de las distintas fuentes. En el siguiente slide lo que vamos a ver es simplemente lo que ocurrió hace 2 semanas, que creo que es importante entender. Lo que tenemos en ese círculo rojo es la tasa de interés que rinden los bonos soberanos al 2023, que son los bonos a 10 años. Nosotros pensábamos hacer una emisión a 10 años y lo que nosotros teníamos como precio de referencia era esto que está aquí. Esto que está aquí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que esta tasa de interés que pagan los bonos, en la medida que sea mayor, significa que la Municipalidad de Lima hubiera tenido que pagar mayores intereses a los inversionistas para que puedan invertir en la ciudad.
Entonces, en niveles de 4% como se situaban hace algunos meses o hace un año, hubiera sido estupendo salir, pero miren cómo se ha comportado el mercado en este contexto. Lo que nosotros teníamos acá era una ventana de oportunidad para situarnos a niveles de 5%, pero lo que ocurrió en esa semana fue que pasamos de tasas de interés de los bonos soberanos de alrededor de 5,10 a 5,90, casi a 6, justo en esa semana. El día jueves, que fue el día después de las, nosotros creemos, declaraciones erróneas de algunos funcionarios, lo que ocurrió fue que esto se disparó a casi 5,90. Pero no solo teníamos este efecto, sino teníamos otro efecto que es importante entender también, que es el siguiente, que es el tipo de cambio. Nosotros habíamos hecho todo para realizar una emisión en soles. ¿Por qué la emisión en soles? Porque nuestros ingresos son en soles y nosotros no tenemos por qué estar lidiando con un riesgo cambiario a futuro. Y por lo tanto, lo que también teníamos es un proceso de apreciación del dólar con respecto al sol. Acá hubo una ventana de oportunidad seguramente hace unos meses, pero lo que tenemos ahora, y es ampliamente conocido, es que el proceso de apreciación del dólar con respecto a la moneda local es claramente sistemático y por lo tanto este era un riesgo adicional para los inversionistas que iban a invertir en soles en la Municipalidad de Lima. Entonces, llegando a niveles muy significativos de apreciación del dólar de más de 2,80 como estuvieron hace 2 semanas, adicionalmente a la tasa de interés de los bonos soberanos, que era alrededor de 5,80 el día jueves que nosotros teníamos pensado emitir los bonos, lo que hacía era una combinación que nosotros creíamos que eran dos riesgos innecesarios de correr en esa coyuntura. Y este combo, tanto el riesgo cambiario como el riesgo soberano, lo que hicieron fue que, en el siguiente slide, lo que vamos a ver es que todas las demandas que ya teníamos de muchas AFPs, de muchas inversionistas institucionales, la ONP y todas las que ya estaba consolidada como demanda, lo que hicieron fue que básicamente los spreads que ellos pedían post-roadshow se incrementara hasta 2,5% o 3% por encima de los bonos soberanos. ¿Qué hacía esto? Si teníamos bonos soberanos altos en esa época, en esa semana en particular, más los spreads que se solicitaban en ese monto de casi de 3%, lo que íbamos a terminar con tasas de alrededor de 8,5%, que creíamos que no era necesario de correr dadas las circunstancias económicas, porque además la Municipalidad de Lima tiene acceso a facilidades crediticias ya aprobadas en el mercado local que están por debajo de esas tasas de interés. Entonces, es por eso que nosotros tomamos la decisión en ese momento de no realizar la emisión de bonos, sino de utilizar fuentes de financiamiento locales para poder continuar con el financiamiento de los proyectos públicos que eran necesarios para la ciudad.